Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y leemos un pasaje muy conocido. Ustedes lo han predicado en los grupos familiares. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y a la luz de estos versos que hemos leído, se nos hace ver, hermanos, que hay cosas en las cuales se requieren hacerse con mucho cuidado. Dice aquí Lucas que muchos habían escrito acerca de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hace ver, hermanos, que carecían de ese cuidado. La Biblia, por ejemplo, dice, hermanos, que la vida y la muerte está en la boca, en la lengua. Imagínense. Es decir, que lo que sale en su boca, lo que usted habla, puede traer edificación o muerte. Es decir, de que si la situación es tan delicada, y le voy a decir por qué. Muchas veces se ha dicho, no estamos tratando con animales. A los animales se les puede arrear, hasta hay instrumentos, hermanos, para eléctricos, si no quieren caminar, y salen en carrera y todo. Pero aún en los animales se tiene cuidado. Y no digamos, hermanos, el cuidado que se necesita con las almas. Porque depende, hermano, lo que usted reciba, depende el destino de su eternidad. No solamente, hermano, de esta vida, porque la Biblia dice que el Evangelio tiene promesa para esta vida. Es decir, que Dios quiere, hermanos, que en esta vida, si hemos de sufrir, sea por su causa, sea por cosas que valgan la pena, y no por vanidades, y no por cosas infructuosas, y no digamos nuestro destino eterno, donde Dios ya hizo la obra a través de su Hijo Jesucristo, porque Él para eso vino, para cambiar nuestro destino. Como está escrito, hermano, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él vino, hermano, y derramó su gracia, y ahí cambió nuestro destino. Ahora nos toca a nosotros el tener cuidado,
el valorar. Una vez yo les decía sobre no sé si es el libro de ya le voy a decir cuál, Éxodo, Levítico, Números, donde se habla mucho de los utensilios del templo, que el que lo lee, hermano, y nunca termina y vuelve a hablar del lavacro, y que los cucharones aquí que tienen que ser de esto, y que el que lo va a tener tiene que lavarlo, tiene que lavarse las manos, los pies, tiene que bañarse, y los vestidos de sacerdote aquí, allá. Hay un sumo cuidado. Como los músicos que tienen especial cuidado de las cosas, de estos instrumentos. Ustedes ven cómo los cuidan. Estarían dispuestos a que se les arruinara a ellos el hígado, el corazón, si es posible, porque no se arruine nada de aquí. Entonces, si era en el templo, Dios había ordenado, porque todas las cosas, hermanos, venían a ser instrumentos que se iban a ocupar para servir a Dios. Entonces, no digamos su alma, que está en juego, y que tenemos, hermanos, como dice la Escritura, un enemigo que no descansa, que no duerme, un enemigo, hermanos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, encontrar a alguien que esté vulnerable para darle el tiro de gracia espiritual. Y qué bien, hermanos, lo que hemos leído, porque se nos habla, hermanos, de un escritor, el cual se identifica como médico, y que lleva este evangelio su nombre, y luego habló de la historia de la iglesia primitiva. Y en todo ello, hermano, hay un cuidado ahí. Como dice él, para que la verdad se conozca. Entonces diríamos, el conocimiento de la verdad de Dios requiere cuidado y diligencia. Hace poco una persona le estaba diciendo, porque lamentablemente los ministros se prestan, hermano, a manipular con tal de ganar adeptos, con tal de arrebatar ovejas, y los manipulan y les hacen ver que son importantes para un ministerio, y ya los ponen, hermanos, y que, bueno, una manipulación. Y hablando con esta persona, yo le decía, hermano, las cosas no son así. Y si está pensando en el apóstol San Pablo, en el apóstol San Pablo hubo un llamamiento, como se le dijo a aquel discípulo Ananías, ve y ora por él, está en tal lugar orando, porque a este le voy a enseñar lo que es servirme. Es decir, que se hablaba que aquel hombre iba a venir a ser un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, hermanos, como todo recién convertido, fue un hombre, hermanos, que fue discípulo. Y tenemos ahí siempre que interviene el otro hermano, Bernabé, que al final es el que lo lleva y lo presenta a los apóstoles en Jerusalén. Luego regresa a la iglesia de Antioquía, y ahí pasa 3 años en Antioquía antes del llamamiento, antes ya después de ser enviado. Entonces, donde usted quiera ver, hay un sumo cuidado. Como dice aquí, hermano Lucas, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, hermanos, que estas personas que habían sido impactados por el testimonio de Jesús,
o ya sea que Jesús hizo una obra en ellos, se sentían motivados a ir, hermano, a hablar de Cristo. Pero el asunto era que no tenían cuidado de detalles, que tenían que cuidarse a la hora de exponer, a la hora de hacer la exposición, a la hora de servir. A eso se refiere precisamente, hermano, el evangelista. Así que vamos a entrar a los detalles. La meditación puede ser muy sencilla, pero creo importante, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo. El verso 1 y 2 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces está hablando, pues, hermanos, que estas personas que trataban de poner en orden la historia habían sido impactados por la persona, por la obra de Cristo. Y esto había producido en ellos, hermanos, motivación, inspiración de anunciar, de predicar, de llevar la noticia del evangelio, ya sea dando testimonio público y, como dice aquí, otros por escrito. Pero no tenían ese cuidado en los detalles, que al final, en vez de edificar, lo que traía era confusión. Y ahí los historiadores han encontrado tantos escritos que andan por los jocotes y que hablan de un Cristo pero ni parecido a las escrituras. Escrito que ya donde ya lo miran casado y que se casó con Magdalena y que esto, que aquello, y que Judas, hermano, fue una pieza importante para Jesús. Judas lo quería enderezar a Jesús, pero Jesús no permitió que lo enderezara. Y tantas blasfemias. Y la gente le da más crédito a eso, porque son escritos, hermano, encontrados allá en el siglo primero. Escritos antiguos. Y con eso que ellos dicen que son escritos antiguos, es decir, como que le están dando legalidad, aprobación, y lo lanzan y ya la gente, hermano, con la boca abierta escuchando. Qué barbaridad, eso no nos habían dicho. No, es que el evangelio no va a decir barbaridades. Dios, hermano, es un Dios de orden, que tiene especial cuidado. Y por eso, hermano, cuando habla del llamamiento, el diaconado a los servidores, ¿acaso no hay allí, hermanos, requisitos? ¿Y para qué son los requisitos? Para señalar los que son santulones, que son aquí, que son allá, como muchas personas, hermano, vienen a crearlo en su mente de una manera prejuiciosa, diciendo: ¿y estos que se creen? Pero los requisitos están hablando, hermano, que se requiere personas que tengan cuidado, porque se les va a confiar las almas. Usted como líder se le ha confiado 10, 15 personas, 20 personas, en la cual usted tiene que tener cuidado, donde usted no tiene que meter sus narices ahí, sus manos, sus uñas, su lengua, sino hablar lo que se le mandó a hablar. El evangelio. Y por eso son los requisitos, para tener ese sumo cuidado. Es decir, como que con una pinza, y eso lo puede ver desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, en el sacerdocio se pusieron requisitos externos. Tenía que, la persona, por ejemplo, tenía que ser sano, no tenía que tener deformaciones, no tenía que ser ciego, ni cojo. Que ahora todos esos detalles son espirituales. Y que los que han sido llamados se requiere entrega, que reciban el conocimiento y que lo atesoren
y lo lleven a vivirlo. Yo lo miro como una pinza. Qué bueno sería que leyeran, hermano, todos los utensilios del templo, cuando se habla del templo. Uno cuando lo lee la primera vez uno no entiende, uno ya quisiera pasar más adelante y otra vez que los platos, que de oro, que de plata, y que la tela aquí, que la telaya, que los cucharones, y que esto, y que aquello, y vuelve a repetir, y uno, hay muchos que no lo leen, mejor, qué aburrido esto, dice. Pero lo que nos está mostrando ahí es que en la obra de Dios se requiere responsabilidad, diligencia y sumo cuidado, porque se está ministrando el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, cuyos miembros son ustedes. No es que la persona se crea, hermanos, el santo o se crea la divina persona, sino que todos estamos involucrados en ello, estamos en el mismo barco. Por eso se habla de disciplina, para que en la disciplina se enderece, para que en la disciplina se puedan superar algunas deficiencias. Pero pareciera ser que se nos olvida. Y acuérdense, cuando se da una dirección, hermano, lo personalizan. Y el que lo hace creyendo que aquel atesoró el conocimiento. Y que sabe por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Y que entiende la disciplina, que comprende el llamamiento, todo. Todos hemos sido impactados por Jesús. Pero no se puede llevar, hermano, la vida cristiana ni el conocimiento de una manera solapada, liviana, sino que se necesita responsabilidad. Con mucha razón, hermano, se le dijo a aquel profeta: te he levantado como profeta para que vayas a hablar a mi pueblo. Y aquel, claro, escucha y se alegra, pero el Señor lo frena y lo hace que siga escuchando. Espérate. El clavo es que es mi pueblo, pero no te van a escuchar. Se van a rebelar contra ti y te van a querer matar. Por eso le dice: te he puesto ¿qué? Una frente de pedernal. Yo voy a estar contigo y te voy a apoyar para que aguantes, para que soportes. Es lo que hizo Pablo con Timoteo. Timoteo, hermano, le escribe a Pablo, o le manda a decir, o él mismo diciéndole a Pablo que había menosprecio porque él era joven, era ministro, pero no reconocían su ministerio, lo menospreciaban porque era muy joven. Entonces Pablo viene y le escribe a los hermanos de la iglesia: ¿y ustedes qué les pasa, pobrecito Timoteíto? Me lo están haciendo triza a Timoteíto, a mi hijito. Trátenmelo bien, por favor. No sean groseros, no sean... No, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y sé ejemplo. Y ahí le da todos los detalles. Nada que pobrecito, nada que, sino que le da todos los detalles, lo interesa para que él abra los ojos y comprenda. ¿Y ve qué diferencia? Y dile: Timoteíto, ya voy a llegar. Y me decís quiénes son. No es así la onda. No. Se requiere cuidado, responsabilidad.
cumple el propósito de Dios, cumple lo que se te ha mandado y aprende a sufrir como buen soldado de Cristo. Soporta. Deja todos los detalles. Eso se refiere a los detalles que faltaban en estos escritores, en estos expositores que está enumerando aquí Lucas. Muchos han tratado de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. El problema es que no han tenido cuidado en los detalles. Y esos libros que han encontrado, hermano, usted puede ver ahí que posiblemente, y no lo hicieron con mala fe, lo hicieron con buenas intenciones. Lamentablemente, hermano, no buscaron dirección. Y si buscaron dirección, la menospreciaron. Entonces me ha parecido a mí, dice Lucas. Y ahí habla, hermanos, de esos detalles. El verso 3, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 3? Me ha parecido también a mí, porque si ellos escribieron, ¿y por qué yo no? ¿Y quiénes son nosotros para escribir? ¿Por qué yo no puedo también? ¿Y quiénes son ellos? No dice eso. Me ha parecido también a mí. ¿Después de qué? Después de haber investigado. Te disciplinaron. ¿Por qué te disciplinaron? ¿Qué dice las escrituras? Sentémonos y miremos qué dice la escritura. Investiguemos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencias serían las cosas? Pero nos vale jocote y nos dejamos ir con todo, hermano. Y si la abuela se atraviesa, la volamos también. Y no se rían porque lo han hecho. Y no se percatan a quién van a atropellar. Pero aquí dice, hermanos, que él investigó, tuvo diligencia. Cuando dice investigó, dice con diligencia todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En el verso 2 habla de los que fueron ministros de la palabra, es decir, investigación, diligencia. Hay una palabra, meticuloso, no sé si es la palabra. De tal manera, hermanos, que las fuentes que él ocupó fue de personas calificadas para ello. Estamos hablando de los apóstoles. Lucas no fue testigo de la persona de Jesús cuando él estuvo, pero aprendió de los apóstoles y escuchaba. Entonces lo que hizo fue aprovechar y poner todo en orden. No está descalificando el Evangelio según San Marcos, no está descalificando Mateo, no está descalificando Juan. Habla fuera de ellos, de muchos libros que no podían ser compaginados con las escrituras. Porque si bien es cierto, fueron impactados o recibieron algún beneficio de Jesús, fueron tocados, sea como sea, pero les faltaba ingredientes, les faltaba detalles y no se podía, hermano, que fuese parte de las escrituras. Por eso se habla de la inspiración. Para cortejar, hermano, un libro en la Sagrada Escritura tiene que tener inspiración. Y si le falta inspiración por detalles que se notan ahí, entonces se excluye. Yo no sé si usted, hermano, ha leído en una Biblia lo que son los macabeos. ¿Ha escuchado los macabeos? Esos fueron judíos que lucharon antes de la venida de Cristo. Es decir,
Macabeos cuenta una historia. Es entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, si usted quiere instruirse históricamente, usted puede informarse con el libro de los Macabeos. Entonces, no como inspiración, como historia. Como historia. Como historia. No como como inspiración, sino como historia. Pero hay religiones que lo han puesto ahí como parte de la Biblia. Y a esto se refiere Lucas, que hay detalles que no cumplen ciertos libros. Los Macabeos histórico. Si usted quiere saber lo que pasó antes de entre hermanos, el Antiguo Testamento y la presencia de Cristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 2 libros son para eso, de los Macabeos, primera y segunda Macabeo, pero históricamente. Ahora, cuando usted lo lee, usted va a ver que hay hechicería ahí, y que ellos practican hechicería, practican, hermano, cosas que Dios aborrece. Entonces se descalifica como inspiración. Pero si lo mete usted como libro, ¿qué es lo que va a producir? Entonces yo puedo hacer esto. Entonces no es malo irse a hacer un baño de sangre de gallina y que le fumen el puro a las 12 del mediodía, que se le quiere ir el marido. Entonces un puro de esos, y si son cubanos mejor todavía. No, hermano, no es así. Y muchos libros fueron descalificados. Y Dios lo aprobó porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando dice que nos cela, es que tiene cuidado, porque nos ama. Y así era nosotros, hermanos, de ser también con las almas, pero no lo somos. No tenemos ese cuidado. Demandamos nuestros derechos, exigimos, y nos lleva a la trampa. Esto se requiere diligencia, se requiere mucho cuidado. Y Lucas como médico, o sea, este hace ver lo que es realmente un buen médico. Un buen médico, ya les he puesto a ustedes ejemplo. A veces uno lleva por una gripe al niño y usted mira que el médico le mete cosas aquí, le alumbra ahí, que saque la lengua, que le pone chunches aquí. Y una, pues si yo solo vine que me diga qué medicina comprar, y si es toda la que tiene. Y usted comienza a enojarse. Y después se va dando cuenta que la enfermedad no era como usted pensaba. Y que la enfermedad es más grave todavía. Y que la medicina que usted pensaba jamás iba a llegar ahí. Ese es un buen médico. Pero médicos así, hermanos, ¿de qué? De escritorio y de ganancia, solo lo miran. Aspirina. Tome. Viene el otro quebrado, aspirina. El otro viene con todas aspirina, y todas aspirina. Yo me acuerdo con un hermano, fuimos con un hermano, me acuerdo. Y yo me senté ahí, el hermano pasó, y el que iba saliendo, entró uno, no sé qué enfermedad, una bolsita de aspirina, porque le daba la receta a la que estaba ahí afuera. Salió otro con otra enfermedad, aspirina. Pero yo miro que sale uno quebrado, aspirina. Entonces le digo yo a la enfermera, me darás de esa pastillita, ¿por qué? Veo que es bien milagrosa. No, hermano, no se puede, hermano. Hoy estamos más cerca, hermano, y no podemos conducir la vida de una manera solapada, hermano.
Y no podemos permitir el desorden. No se puede permitir, hermanos, que las cosas se hagan desordenadamente. Hay que ordenar. Y todo por las almas. Dice él aquí, hermanos, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Es decir, que ahí se tomó hasta tiempo. Se tomó paciencia. No se sabe en cuánto tiempo, hermano, hizo este libro este hombre o las escribió. No se sabe. Pero Dios nos usa como instrumentos. Y la Escritura dice que alabemos al Señor, pero con conocimiento. No asolapado como ahora. Sino con conocimiento. Porque Dios quiere que le conozcamos como Él nos conoció a nosotros. Porque como le dije al principio, se trata de eternidad. Se trata que en la eternidad vayamos donde Jesús nos quiere llevar y por lo cual murió por nosotros. Porque nos ha dado salvación y vida eterna. Amén. Y amén. Yo no dudo que Jesús no haya impactado su vida. Conozco su testimonio y no se cansa de dar su testimonio. Pero Dios puso un orden y por eso formó la iglesia. La iglesia no es, hermano, un club de entretenimiento, de estar inventando ahí como ministro ahí. Jóvenes, ¿cómo se sienten? Aquí, hermano, salgamos esta rutina, hermano, vamos a la playa y cantamos al Señor y una predicacioncita y después a la vida loca, hermano. Bueno, aquí respetamos a todos y vamos a votar democráticamente. ¿Quiénes apoyan esta qué sería? Propuesta de este joven maravilloso que ha demostrado madurez, que lo usa poderosamente el Espíritu Santo? Qué bárbaro este. Y todos. Wow. Este hermano le decía, hermano, tiene que recibir enseñanza, tiene que quedarse quieto, tiene que recibir administración. Si Dios lo ha llamado, espere y nútrase de la doctrina, de la sana doctrina, de los principios de Dios. A veces nos dejamos ir, hermanos, más por la lengua y la gran boca que por sus frutos. El árbol se conoce. ¿Y cuáles crees que son los frutos? El que tenga más lengua, el que tenga más galillo, o son frutos aquellos que dice la Escritura: paciencia, humildad, amor, la práctica de la fraternidad. Esos son los frutos que se está hablando ahí. Es decir, que Dios, hermano, tiene un cuidado con nosotros. Y por eso nos ha trazado el camino. Preguntad por las sendas antiguas, dice la Escritura, y hallaréis descanso, dice. Miren, hermano, con Moisés el pueblo se cansó. Se cansaron y los príncipes se cansaron de él, se cansaron. Y lo mismo, la ley, y dando vueltas y vueltas y vueltas. Y se rebelaba, se cansaba.
con esta iglesia primitiva, hermano, lo mismo. Gente comenzó a cansarse, aún servidores comenzaron a cansarse, se agotaron, quedaron embotados completamente y no querían escuchar nada. Y le dieron rienda suelta a, como hemos venido hablando del extraño, la voz del extraño, que presenta nuevas opciones, mejores opciones. Porque aquí esto ya están cansados, están hartos, decía Pablo. Están hartos. Pero ¿qué es lo que quieren? Dice. Si esto es lo que salva. Si lo que se trata aquí, como dice la Escritura, hermano, de haber levantado los ministerios, dice en Efesios capítulo 4, verso 11, que los ministerios fueron levantados para la edificación, para el cuidado del pueblo, para que cuando suene la trompeta, hermano, este pueblo sea levantado. Entonces va a ser perfeccionado para que llegue a la estatura de Cristo, dice la Escritura. Entonces se está hablando de una conducción, de una guianza, con mucho cuidado. Y obviamente a veces el cuerpo se resiente, la carne se resiente. Y es ahí donde comienza a hartarse, a cansarse. Entonces vienen las innovaciones. ¿Les gustaría que hiciéramos innovaciones aquí en la iglesia? Comenzamos a traer cantantes, todos esos marihuaneros que dicen que son cristianos, para que les canten y les hagan bulla, para que alegren un rato. ¿Les gustaría eso? No diga que no, hombre. Si ahí los escucha, ustedes que desearan estar ahí, muchos han ido a conciertos, porque están hartos ya. Y qué terrible para un cristiano que se harte y se sienta cansado de Dios, como que si lo tienen en el hombro ya y quiere sacudírselo. Ese ya perdió la visión, ese perdió la brújula y ya no sabe para dónde va ni qué es lo que quiere. Y hablando de brújula, imagínense para dónde agarramos. Vamos a ver dónde está el norte. Para allá. No, la aguja dice aquí, pero yo digo que para allá. No, la aguja dice aquí, entonces vámonos aquí, norte, norte. Diligencia, investigación, paciencia, tiempo. ¿Y cuál era la finalidad? Dice Lucas, ¿cuál era la finalidad? Evitar la confusión. Para que conozcas, dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De eso se trata. Vamos a ver qué me escribió aquí. Dice Teófilo Lucas. Nacimiento de Juan el Bautista. Yo ni conocía ese anuncio del nacimiento de Jesús. Un niño. Y María visita a Elizabeth. Y que el niño lo presentan en el templo, que regresan a Jerusalén. El niño en el templo y que se les perdió. Y el Señor caminó sobre las aguas. Hijo, aquí sí. Wow, qué bárbaro. Jesús sana a la suegra de Pedro. Qué bárbaro, este Lucas no se le escapa nada. Qué barbaridad. Ay, qué prejuicioso este Lucas, es bien prejuicioso. Y juzgar a los demás, qué barbaridad.
parábolas de sembradores, mujeres que sirven a Jesús. Hay algo raro, endemoniado. Wow. Multiplicación de los panes y los peces. Esto sí está bárbaro. Da risa, queridos hermanos, o puede sonar también ridículo, porque uno les da risa a otros. Qué ridículo lo que está hablando ese. Sea ridículo o de risa, es lo que está pasando en estos tiempos. Y lo más terrible es que a usted se le ocurrió hoy que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué Judas no se le ocurrió allá por los 60, por los 50? Sino que hoy que estamos más cerca. Se le ocurre a usted cansarse, hartarse de esto y permitir la contaminación en su mente, en su corazón, permitir la contaminación en la palabra de Dios. Y ya los ministros se presentan como sabios. Queridos hermanos, esto fue escrito en griego. Y otras fueron escritos en arameo. El problema es que los antiguos escritos, tanto en arameo, en hebreo como en griego, se perdieron. Y a finales de la segunda, el tercer tiempo o años o milenio, comenzaron pues a hallarse escrituras más cerca de nuestros tiempos, pero han habido malas traducciones. Les voy a poner un ejemplo. Cuando dice para que conozca bien la verdad, no quiere decir eso. Bueno, dice eso, pero no quiere decir eso. ¿Comprenden? O sea, dice eso, pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir es lo que está ahí. Pero, no sé si me explico. Por ejemplo, el rabino Irhalanaganda y el que fue a la luna, que se quedó ahí en la luna, dicen que aquí lo que pasó es otra cosa. ¿Comprenden? Y todos con babas así, hermano, en la boca, escuchando las nuevas revelaciones. Y ya están con un libro, con un lapicero. A la que, ¿qué dijo? No sé, para ponerle que rabino dijo. Vaya, pues rabino, ¿qué fue lo que dijo? Pues la sencillez de la predicación le agradó a Dios salvarnos a nosotros. Venir con el cuento, hermanos, que siglos después, que estamos en los últimos tiempos, que no es esto, la Sagrada Escritura, hermano. Y entonces todos estos que creyeron, ¿en dónde quedan? ¿Y dónde quedan todos estos grandes ministros de Dios? Y comenzar a descalificar, como una de las iglesias que descalificó a su propio hermanos sabio, Carlos Spurgeon, que su misma gente lo descalifica ahora diciendo que tenía problemas. Y por eso usted va a buscar ahora la Biblia de Spurgeon, que así se le llama, y le han cortado tantos estudios. Porque el hombre andaba extraviado, perdido en la doctrina. Descalificar Biblias como... Había otra, hermanos, que hablaba sobre las doctrinas de las Escrituras, la Scofield. Entonces descartar todas esas porque estamos en el siglo moderno, la tecnología, los viajes espaciales y todo eso, entonces no calza eso. Es que mire, hermano, ¿y desde cuándo el evangelio ha calzado en el mundo? Dígame usted,
para que me venga con el cuento, para que me venga, hermanos, ¿con qué? Con la blasfemia, de que esto no calza con el mundo. ¿Y cuándo ha calzado con el mundo el evangelio? Dígame, ¿cuándo Jesús pudo calzar en este mundo? Y él mismo dijo: sin causa me aborrecieron, y por cuanto me aborrecieron a mí, los van a aborrecer también a ustedes. Dígame cuándo Jesús pudo calzar ahí, y que el evangelio pudo calzar en este mundo. Jamás. Y jamás calzará con la carne, con el mundo, porque denuncia el pecado. Porque el evangelio es luz, y aman más las tinieblas, y cuando son atraídas a la luz, entonces se regresan, porque sus obras son malas, y aman más las obras de las tinieblas que las obras de la luz, dice la Escritura. Jamás va a calzar el evangelio con lo mundano, con el mundo. Lo que está escrito es que la gente, hermano, el mundo iba a desear esto. Y así se profetizó cuando se le llamó en el Antiguo Testamento a Jesús el deseado de la gente, es decir, de los pueblos, de las naciones. Ahora es el evangélico el que desea las cosas del mundo. Quiere ser presidente, quiere ser cantante famoso, quiere ganar premios, quiere aquello, quiere todo lo del mundo. Qué lindo. Blasfemos. Jamás el evangelio va a calzar en el mundo. Jamás. Por eso nosotros tenemos de tener sumo cuidado en la predicación, en nuestro diario vivir, para que miren en vosotros las obras de Dios. Me ha parecido a mí también, y ojalá le parezca también a usted, investigar con diligencia y buscar, hermanos, a las personas calificadas, como en el caso de él, a los apóstoles. Por eso tenemos un evangelio como el que tenemos aquí de Lucas, hermano. Aquí encontramos cosas que no están en los otros evangelios. Porque este hombre, hermano, fue muy, no sé si es la palabra, meticuloso. Ahora no se quiere hacer eso. Ellos le dan ortodoxo. Es que muy ortodoxo. Y usted como lora, muy feo, lora. ¿Cómo se llama el otro más grande? ¿Ah? Perico, no, ese es más chiquito. El grandote, como lapa. Sale de ahí, de oír toda la blasfemia. ¿Y qué dije? A repetir lo mismo. Muy ortodoxos ahí, mucho exigen. Y no saben ni por qué lo está diciendo ni nada, sino porque lo siente, porque eso es lo que sentía su carne y quería libertad. ¿Cree usted que el mundo religioso da libertad? Solo Jesús la da, la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fuera de Él no va a encontrar esa libertad. No se equivoque. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y perdona, porque aunque está escrito
que la voz del extraño no íbamos a escuchar. Le hemos prestado oído a la voz del extraño, porque hemos buscado el agrado de las concupiscencias de nuestras carnes y ya no agradarte a ti, Señor. Se nos olvidó que estamos para elevarte en alabanza, en adoración, para agradarte con nuestra manera de vivir. Se nos olvidó, Señor, y ahora buscamos agradar nuestra carne, sentirnos bien, Señor. Perdónanos. Padre, opera. Limpia las mentes, los corazones de tu pueblo. Que tu palabra, tu verdad, tu conocimiento fluya. Y levanta hombres y mujeres que te alaben, que te adoren, Señor. Que te glorifiquen. Que tengan temor, Señor.